pago de las publicaciones, van El juidero. el juidero. Pero después del palo dado. Esto no tiene nombre. Te acompaña La Nota 95.7. Conoce de todo. Desde ahora, por La Nota 95.7, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Buenos días y bienvenidos a Didáctica Radio. Soy Sofía Maratos y hoy me acompaña Camila Hasbún, psicóloga de UNIBE. Muy contenta de tenerla en nuestro programa con el tema los efectos del estrés tóxico en el cerebro infantil y adolescente. Bienvenida, Camila. Hola, un placer estar aquí. Ay, nosotros muy contentas de compartir este tema. Yo ahora le decía a un grupo de personas, bueno, en el gimnasio le decía, pongan la radio que vamos a hablar del estrés. Y todo el mundo, ay, Dios mío, el estrés. Y yo, no, pero pónganlo, que es un poquito más profundo que el simple estrés. Todo el mundo suele enfocarse en el estrés como en el agobio diario, vamos a decir. Y anoche, yo leyendo un poquito, veía lo complejo que es realmente el estrés. Es muy complejo realmente, sí. No es tan simple como tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la lavandería, tengo que ir a trabajar y viene gente a cenar. Sí, o sea, es bastante complejo y increíble cómo uno de igual manera se concentra en que el estrés te afecta el corazón y el estrés no te deja concentrarte, pero hay igual unos efectos detrás de ese estrés que realmente nos afectan bastante y vienen afectando a nuestros niños y adolescentes que ya en una edad adulta vemos esos rasgos en las personas que no entendemos y ya uno sabiendo un poquito más, conociendo un poco más del tema, puede entender de dónde viene. Entonces, antes de entrar en tema, Camila, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, dónde estudiaste. Yo sé que estuviste por Columbia. Ajá. Sí. Sí, yo soy Camila Hasbún, mi página oficial es The Neurospace, se llama, y siempre he tenido ese afán por la mente humana y por el cerebro, y estudié por esa razón psicología, me gradué de psicología clínica de UNIBE hace unos años ya. Inmediatamente me quedé ahí haciendo pasantías y asumiendo esas terapias del centro. Pero por mi pasión por lo neuro me fui directamente a la Universidad de Teachers College en Columbia University y ahí hice una maestría en neurociencias aplicadas ya a la educación y me especialicé en todos los temas relacionados con las neurociencias, sobre todo aplicadas al aprendizaje. Allá también tuve una pasantía en Neurocognition of Language Lab, se llama, que es un laboratorio que estudia la dislexia y los procesos cerebrales. Ahí tuve y todo mucho contacto con la neuroimagen. Y bueno, aquí estoy de vuelta tratando de poder agregar un granito de arena a la sociedad y a la educación de nuestro país. ¿Y tienes mucho de regreso en nuestro país? No, algunos 4 meses, 5 meses. Wow. Sí, es bien reciente. Pero qué bueno que regresaste, qué bueno que tengamos talentos así especializados, entrenados y que vienen, vamos a decir, a impulsar lo que quizás es un área, como te digo, que a veces nosotros, tanto como padres, como profesores, como todo el que de alguna manera toca a un niño, toca a un adolescente, entendemos que el estrés es muy casual, pero viene de algo más profundo. Hoy hablamos del estrés tóxico. ¿Pudieras hablarnos un poquito en qué consiste, cómo podemos quizás identificarlo? Sí, realmente se ha hecho una distinción ya científicamente hablando de los diferentes tipos de estrés y estamos concentrándonos más en el contexto de la niñez y en la adolescencia porque son dos etapas muy importantes en el desarrollo cerebral. O sea que estamos hablando de que, para ponernos un poquito en contexto, que a todo lo que el cerebro adolescente o del niño se exponga a esta edad tiene una repercusión muy, muy grande, es muy vulnerable porque tiene características de mucha plasticidad, se presta para ese fundamento por la reorganización neuronal que hay constantemente en ese tiempo.
Son 2 periodos sumamente importantes para el aprendizaje, sumamente importantes para el aprendizaje socioemocional también. Entonces, el estrés que ocurre en estas etapas es sumamente importante determinar qué tipo de estrés es que el cerebro se está, por así decirlo, sometiendo a. Entonces, si bien es cierto que no todo es estrés tóxico. no todo es estrés tóxico, no todo estrés daña las estructuras cerebrales. Hay estrés como el de ir al supermercado, el de ser maestro, el de todo eso. Un estrés que causa más daño realmente cognitivo que cerebral, sobre todo ya en la adultez. Y como te decía, hay una distinción entre los diferentes tipos de estrés. Tenemos el estrés positivo, y así ya se conoce en la literatura científica, y es un estrés moderado. El estrés positivo es un estrés moderado. En la niñez estamos hablando en que el cerebro responde de manera breve a las cantidad de hormonas de estrés. Estamos viendo el estrés aquí contextualmente con a lo que se refiere con todo lo que altera la homeostasis del cuerpo. Homeostasis es todo el lo que te equilibrio cambia, del cuerpo. todo lo que te cambia en un momento Entonces, tu estado natural. Se liberan hormonas de estrés y eso entonces aumenta el ritmo cardíaco y todo eso. El estrés positivo es ese estrés moderado que moviliza al cuerpo en el peligro. Y ese estrés en la niñez de conocer a una persona nueva, de ir a hacerse una vacuna, de manejar diferentes tipos de frustraciones. En ese sentido. Que es un estrés necesario. Sí, es necesario y es positivo para el cuerpo. Exacto, porque justamente una persona me decía como, ¿de qué es el programa? De no hacer pasar a nuestros hijos estrés. Y yo le decía, no, al contrario, es importante que pasen estrés. O sea, es importante. Eso es muy importante. Es importante para aprender a regularse ellos mismos. Sí, el estrés es un componente sumamente importante siempre en cuanto sea positivo y tolerable. Y sea manejable. Entonces aquí voy con el estrés tolerable. Una vez más nos contextualizamos sobre todo en la niñez, y es el estrés intenso, que ya ocurre en periodos limitados de tiempo, y siempre hay un adulto mediador para apaciguar el estímulo estresor. El estresor no se refiere simplemente a la tarea o a que en el contexto del niño ya lo que significa un estrés es todo lo que le provoca al niño que llore, que se frustre, que se estrese, por así decirlo redundantemente la palabra. Entonces, el cerebro en el estrés tolerable tiene ya la capacidad de recuperarse. De autorregularse. ¿Por qué? Porque hay un adulto mediador. Y eso ocurre ya en un estrés más intenso cuando ocurre la muerte de un ser querido, cuando hay un divorcio de los padres, cuando hay una pérdida de un padre. Cuando hay una pérdida. Esos estreses intensos que son significativos, pero inmediatamente pasan o tiene un periodo limitado, y hay un adulto que siempre está ayudando a ese cerebro a volver a ese sistema, a bajar, a regularse, y bueno. Y modelando, porque yo entiendo que nosotros como adultos no dejamos de ser un modelo para el menor, que es adolescente, niño. O sea, cuando el adolescente o el niño se ve ante una situación de estrés y el adulto modela cómo me regulo, ese joven, ese niño, aprende a manejar ese estrés. Exactamente. O sea, aquí hay 2 vertientes. No voy a provocar el estrés en el niño y en el adolescente porque quiero que sepa lidiar estrés, sino de manera natural voy a dejar que ocurra, pero también como adulto voy a colaborar a cómo se va a manejar. Sí. O sea, si ante la crisis, como tú dices, la crisis es un estrés. Yo como adulto exploto, estallo, no me regulo. No ayudo al niño a regularse. No le estoy modelando al niño que el estrés es posible en la vida y cómo autorregularse. Hasta aquí hemos hablado de estrés positivo y tolerable. Exacto. Algo que el cerebro aguanta, no hay daño cerebral cuando es parte de la vida cotidiana. Hay la muerte de un ser querido, ni cuando el niño llora, ni cuando hay un divorcio de los padres. Siempre y cuando haya esa intervención paternal y adecuada, o de tutora y adecuada y de un modelo de autorregulación. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora. Hasta ahí el estrés es manejable, aceptable. Todo está bien. Es permitido. Y lo que me refería ahorita con estrés cognitivo era la parte de que afecta ya la manera de pensar. Uno se siente frustrado, tal vez se le olviden muchas cosas, pero no hay una afectación en la estructura cerebral como tal. Y ahí es que nosotros no vamos a ir con el estrés tóxico.
Sí, y no se afecta tampoco ninguna parte de tu cuerpo, porque Ujú. yo leía mucho las consecuencias del estrés es que o sea, luego, parte de la repercusión que tiene que tú en tu vida adulta, tú sueles ser una persona enfermiza, Ujú. porque Eso puede ser posible. tu cuerpo vivió una serie de episodios de estrés tan fuertes que te salen más tarde. Sí, eso tiene que ver con lo que voy a explicar en un momentico, Ujú. con cómo funciona el sistema del estrés, cómo El el cuerpo cuerpo. tiene su propio sistema completo para regular el estrés. Es Entonces, impresionante eso es algo como increíble. el cerebro Eso es algo increíble. regula nuestra máquina, que es nuestro cuerpo. O sea, yo lo Totalmente. leía Todo anoche y yo decía, ese es wow, el control. es el control. Ahí está el Ujú, master control de todo el cuerpo. ujú. Entonces, si Que ya ahí entra, venimos, perdón que te ajá, interrumpa, Camila, que ahí entra un poco también cuando hablamos que nosotros desde didáctica lo trabajamos, inclusive tenemos hasta un programa que se dedica a eso, ok. Construyo, que es el desarrollo socioemocional. Ujú. O sea, cuando tú trabajas lo socioemocional en una persona, ese estrés también tú lo modelas, lo enseñas También baja. a bajar esos niveles. O sea, cuando tú eres una persona equilibrada emocionalmente. Ujú. Entonces ya viene el estrés tóxico, que es el foco de nuestro tema y es muy importante que todos los oyentes nos pongamos en contexto de a lo que se refiere para que no haya malinterpretaciones realmente y entendamos a qué se refiere el estrés tóxico y qué es lo que está afectando el cerebro. Si tú quieres, ¿Sí? Camila, vamos a una pausa. No se vayan nuestros oyentes, que en nuestro próximo bloque vamos a hablar de en qué consiste Sí. el estrés tóxico y cómo podemos abordarlo. Perfecto. En breve regresamos con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Bienvenidos a este viaje lleno de sabor, donde recorreremos el mundo alrededor de tu mesa. Abróchese los cinturones y déjelos un chin flojitos, porque vamos a probar lo mejor del mundo en esta Navidad. Al comprar productos de todo el mundo, ganas viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Por cada 1,500 pesos que compres, generas boletos con los que podrás participar. Conoce el mundo desde tu mesa esta Navidad con Travesía Gastronómica del Nacional. Buen viaje. Have a great trip. Buon viaggio. Io Itabi. Supermercados Nacional. La gran diferencia. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con INCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. INCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Recibe tus remesas en El Popular y gana. Por cada remesa que recibas participas para ser uno de los 100 ganadores de viajes, electrodomésticos, compras en supermercados, computadoras, celulares y muchos premios más. Recibe más cerca lo que te envían de lejos con Remesas Popular. Bases del concurso y más información en popularenlinea.com/remesas. Banco Popular, a tu lado siempre. Este segmento llega a ustedes gracias a Banco Popular. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Regresamos a nuestro programa junto a Camila Hasbún. Soy Sofía Maratos. Los efectos del estrés tóxico en el cerebro infantil y adolescente. Antes de irnos a nuestra pausa, nos quedábamos, Camila, conversando sobre qué es el estrés tóxico y cuáles son sus causas y cómo lo identifico. Cómo aquí en la pausa conversábamos con Gensi, que es un tema interesante y complejo a la vez de cómo entender, porque también tenemos que tener cuidado, ojo, que no toda dificultad que veamos en un niño o un adolescente, ay, eso es estrés tóxico, sino No. hay una... El estrés tóxico tiene particularidades específicas y es
este estrés es un estresor intenso y muy frecuente. Y lo que lleva es a la actividad prolongada del sistema que regula el estrés. O sea que toda actividad que prolongue más de lo común el sistema, que vamos a explicar en un momento, es considerada tóxica. Y a lo que esto se refiere es a todo tipo de abuso emocional, por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia, como dos periodos vulnerables al estrés. Abuso emocional. Que no hay un chance entre un episodio y otro de ese niño todo el o tiempo. ese muchacho Normalmente, cuando hay abuso emocional, hay un abuso emocional constante con el niño, inconsciente, de parte del padre, de parte del maestro. También el abuso físico, el abuso sexual, que es tan común en nuestra sociedad. Todos ellos son considerados estresores tóxicos. Por ejemplo, la mamá maltratada con violencia, la violencia, el niño ser... observar esa violencia. Y tener esa vivencia de violencia intrafamiliar. Cuando en el hogar hay encarcelamientos, abuso de sustancias, cuando ocurre el maltrato infantil, la negligencia física o emocional del niño, de una manera prolongada y frecuente, entonces tenemos lo que llamamos un estrés tóxico. Por ejemplo, no tenemos un estrés tóxico cuando hay un abuso sexual e inmediatamente hay una intervención y hay un acompañamiento del padre. Eso se vuelve entonces, o del padre no, o de un tutor o de Conani, lo que sea. Pero hay una intervención inmediata y se puede volver entonces a bajar ese sistema, a regular ese sistema con el tiempo. Sí, podemos identificar lo que es estrés tóxico como esa actividad que no da chance a que tu cuerpo se regule. Exacto. Sino ese niño está entonces, en un ambiente todo el tiempo, constantemente en high. Exacto. Todo el tiempo, el cortisol, que es la hormona del estrés, está arriba. Entonces no hay chance. Si hay un abuso entonces sexual todos los días de la vida de la niña o del niño, y no hay ese chance de recuperación, pues entonces ya estamos hablando de un estrés tóxico. O como tú decías, unos padres, unos tutores o unos tíos, abuelos, con quien vive el niño, el adolescente, porque hoy en día los niños viven con diferentes familiares de acuerdo a su situación. Sí. Si es una casa tóxica, porque hay casas tóxicas. En la adolescencia, por ejemplo, es más común, además del abuso sexual, pero es más común también el abuso emocional, la negligencia parental en muchos de nuestros estratos de la sociedad. Entonces, esa parte también se considera como estrés tóxico. Cuando una madre o un padre inconscientemente dejan a su hijo llorando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a regularse, porque él es un manipulador. Es un He malcriado. escuchado mucho de tipo de comentarios. Eso es un error pensar de esa manera. Porque el niño no tiene la capacidad, el razonamiento abstracto para decir voy a manipular a mi papá y a mi mamá llorando. El niño está necesitado de sus necesidades básicas. Entonces es muy importante suplir esas necesidades básicas del niño de manera inmediata. Entonces, cuando... ¿A qué edad, Camila, tú pudieras decir, después que tú vienes de estudiar el cerebro y estudiar tanto el comportamiento humano, que un niño, un joven, debe... A ver, ¿cómo me explico para que se pueda entender? Hay niños y jóvenes, y jóvenes todavía lo estamos viendo, que lloran por todo. Un profesor le llama la atención con 14 años y va al baño a llorar. Esos son problemas de regulación emocional que se cultivaron en la infancia con el tema de que hablamos, problemas socioemocionales, el modelo de los padres. No se aprendió una madurez emocional de acuerdo a la etapa del desarrollo. Eso no habla de un cerebro realmente dañado y no habla de un estresor tampoco que dañe al cerebro. No es un estrés tóxico. Quería aclararlo porque tú sabes que cuando vamos, todo el que nos escucha o ve nuestro programa. Sí, es muy importante aclararlo todo. Hay que aclararlo porque entonces uno también como padre tiende a, está llorando, No. lloró porque se cayó, lloró porque no lo dejé salir. Yo estoy hablando de los 0 a 3 años de edad, realmente. En este contexto, en la parte de llorar, sobre todo. Ese lloro desesperado. Ese lloro de la infancia que no conoce nada más que necesito a mi mamá. Esa parte es la que realmente yo estoy hablando, de que no hay una regulación constante del sistema. Entonces, lo que acabamos de hablar ahora, yo quiero hacer el hincapié de que es muy, el ambiente de la pobreza tiene gran vulnerabilidad al estrés tóxico. O sea, muy probablemente nosotros no nos identifiquemos mucho con este tema, porque bueno, en mi familia no hay estrés tóxico, somos una familia muy bonita, no ha pasado nada, pero y el otro, y nuestra sociedad que vive prácticamente sumergido a esa pobreza, bajo esa realidad, que los papás no tienen obviamente ni idea, ni se educan con relación a eso,
Pero nosotros, que sí somos los que ya tenemos este conocimiento, podemos ser portadores de esta información y afectar esos ambientes, tomar esos niños y ser nosotros mismos. Hay una realidad que tú decías que es muy realidad nuestra, de nuestro país, que nosotros, o sea, nuestros hogares de manera, vamos a decir, general, no todos, pero es muy común, son ambientes agresivos. O sea, inclusive si nos vamos a colegios del sector público, vemos niños que vienen de hogares bien vulnerables, o sea, un papá peleón o un papá que abandonó, una mamá que está sola, una mamá cansada, una mamá que deja niños solos. Entonces, esos niños están sumergidos en una burbuja de estrés, cortisol constante. Que es estrés. Exacto. Y de ahí entonces es fuerte. La verdad que cuando hablamos de daño cerebral, lo importante es que si papá está ausente, mamá entre. Si los dos están ausentes, el maestro entre. Si el maestro está ausente, la abuela entre. Lo importante es siempre tener a alguien que entre. Ahora, de no haber el nadie, niño tenga a alguien donde llegar. A alguien Hay un estudio súper famoso, muy conocido en la literatura de este tipo de temas, y es de unos niños de Rumania. Es un estudio de Rumania, que lo que pasó fue que a esos niños los dejaron en un orfanato. Eran niños que se estudiaron por su negligencia, por la negligencia parental que hubo. Estaban en un orfanato y todo el tiempo eran niños que se quedaban llorando en la cuna, nadie los atendía, nadie los miraba a los ojos, nadie los tocaba, nadie le daba la leche con un toque de amor, de realmente de esa cercanía. De estar presente. Estudiaron esos niños, sacaron a esos niños de ahí a los 9, 7 años de edad y tenían serios problemas con la regulación emocional. Tenían serios problemas con las funciones ejecutivas, con su capacidad para mantener la atención, con su capacidad intelectual. Y ahora vamos a ver de dónde viene eso. ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que se están afectando cuando un niño o un adolescente, por ser etapas muy vulnerables, están sometidos a un estrés intenso y frecuente, donde no hay un adulto intermediario de esa... O un adulto consciente del estrés que está haciendo pasar, porque fíjate que tú dices, tiene que haber un adulto que rescate, pero si el adulto mismo es el que provoca ese ambiente de estrés, entonces en realidad necesitamos buscar un adulto que regule el ambiente, o sea, un adulto que diga, vamos a hacer una pausa, ¿qué es lo que pasa aquí? Cualquier tipo de adulto funciona, incluso cuando no sea familiar del niño. Por eso el tema de la pobreza me llama tanto la atención. Este fue el tema de mi master thesis y observé en muchos estudios de casos cómo inmediatamente, incluso estos niños rumanos, inmediatamente lo entraron en familias adoptivas a los 11 años, donde el estrés todavía es plástico. Y el estrés todavía se puede, el cerebro todavía se puede reorganizar de una manera excelente. Pues estos niveles bajaron y estos niños pudieron reinsertarse en la sociedad. ¿Hasta qué edad podemos trabajar con el cerebro? O sea, ¿hasta qué edad podemos moldear esa plasticidad que tú hablas? El cerebro siempre es moldeable, lo que es más resistente a través de los años. Yo diría, yo no diría nada, los estudios indican que hasta la adolescencia, 17, 16 años, ya a los 18 ya hay una estructura de la personalidad muy fuerte, muy formada. De ahí es que se pueden ya diagnosticar trastornos de la personalidad, y ya el cerebro es un poquito más resistente cuando entra a la adultez. Entonces yo diría que adolescencia es la edad primordial para la intervención. Niñez 100%, adolescencia también, pero todo se va volviendo más resistente a medida que el tiempo va avanzando. Ok, tenemos un caso, Camila. No es un caso de estrés tóxico, yo te diría que esto es un caso de estrés normal, pero que ocurre en muchos hogares y está pasando. Mi hijo tiene 15 años, vive de mal humor, de todo se queja, no le gusta nada, y si lo sacas de su rutina, entra en un estado de estrés. ¿Qué puedo hacer como madre o padre para calmar esa ansiedad y cómo puedo mejorar su carácter? Déjame aclarar que no es mi hijo, sino es un caso que traemos al programa. A ver, ¿cuál es tu opinión? Que es un caso común, es un caso... Un estrés común. Pero sí. Es lo que... ¿Qué edad tiene? 15 años. Es de lo que se está... Nosotros recientemente hicimos, junto a Modo Mamá, un panel para padres de adolescentes y esa era la incógnita. ¿Qué hago para que este niño no esté de mal humor y no esté estresado? O sea, nuestra juventud está estresada. Claro,
hay una parte de la juventud, analizando contigo, que puede estar viviendo un estrés tóxico porque los hogares están alterados, pero hay otra parte de la juventud que lo que está simplemente viviendo un estrés porque queremos el último modelo de celular, queremos la ropa más chula, queremos estar en el medio, queremos ir al cine, y eso causa, exacto, y eso le causa estrés. Realmente en ese sentido, muy interesante también poder manejar ese estrés más trivial. En la etapa de la adolescencia es muy común que nos encontremos con ese tipo de cosas. Y yo me doy cuenta que es reincidente el tema de los padres con la adolescencia. De hecho, la mayoría de pacientes que van a terapia normalmente son los adolescentes. En la etapa adolescente. ¿Por qué? Porque la etapa de la adolescencia presenta un reto para la adolescencia. Entonces, en cierto punto, todos los adolescentes están atravesando por un proceso de estrés constante, pero no intenso, sino moderado. ¿Por qué? Por su periodo de transición. La adolescencia presenta un momento de transición donde el cerebro no es adulto ni es niño. La persona no tiene identidad de niño, pero tampoco tiene identidad de adulto. Entonces, eso es parte normal de la adolescencia. ¿Qué pasa con el cerebro adolescente? Y aquí toco un segundito eso. Es que ocurre lo que se le llama poda neuronal. Poda neuronal es cuando como hay una limpieza de las neuronas, por así decirlo, de las conexiones neuronales, todo está hecho más o menos un desorden, entonces cuando se poda, se bota lo que no se usa y se refuerza lo que sí se ha usado. Entonces esa poda en el periodo de la vida empieza de atrás para adelante. En la adolescencia no ha llegado a la parte frontal del cerebro, que es una parte sumamente importante para el reconocimiento de las emociones, para la autorregulación de las emociones, para el manejo del estado de ánimo, para la capacidad de atender. Entonces, los adolescentes tienen un bagaje cerebral que no lo está ayudando en el momento. Entonces, esta conducta de mal humor, de ánimo, de cometen locuras muchísimas veces, de que están desmotivados, muchas veces tiene mucho que ver con esa parte del cerebro que no está completamente desarrollada. Entonces eso es realmente propio de la adolescencia. Todo padre que está en la adolescencia se salva, se tiene que considerar muy privilegiado si no pasa por eso, pero esto también es positivo porque es parte del desarrollo. Si no lo estuviera pasando, tuvieran problemas. Ahora, ¿cómo el padre ayuda? El padre ayuda al hijo, y creo que Margarita habla mucho de este tema, siendo empático con él, siendo paciente con él, comunicándose todo el tiempo, tratando de autorregular su conducta siendo un modelo, dejándole pasar algunas, no todo se reprocha, elegir las batallas con las que se pelea el adolescente y celebrarle el mínimo logro todo el tiempo. Entonces el tema de que el celular y eso, no, el papá es la autoridad. Sí, el papá ahí debe entra, de saber que es la autoridad. Volvemos a lo socioemocional y ahí volvemos y un poco que a ellos la se van a autoestima. resistir, y que ellos se van a resistir a la autoridad porque eso es parte de la transición a la adolescencia. O sea que en ese sentido. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema, efectos del estrés tóxico. En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banco Popular. Recibe tus remesas en el Popular y gana. Por cada remesa que recibas participas para ser uno de los 100 ganadores de viajes, electrodomésticos, compras en supermercados, computadoras, celulares y muchos premios más. Recibe más cerca lo que te envían de lejos con Remesas Popular. Bases del concurso y más información en popularenlinea.com/remesas. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Bienvenidos a este viaje lleno de sabor,
donde recorreremos el mundo alrededor de tu mesa. Abróchese los cinturones y déjelos un chin flojitos, porque vamos a probar lo mejor del mundo en esta Navidad. Al comprar productos de todo el mundo, ganas viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Por cada 1,500 pesos que compres, generas boletos con los que podrás participar. Conoce el mundo desde tu mesa esta Navidad con Travesía Gastronómica del Nacional. Buen viaje. Have a great trip. Buon viaggio. Io Itapi. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Supermercados Nacional presenta Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Buenos días, regresamos a Didáctica Radio junto a Camila Hasbún. Soy Sofía Maratos con el tema los efectos del estrés tóxico en el cerebro infantil y adolescente. La verdad, Camila, que te quiero felicitar porque tanto Gens y yo, y creo que Eldi, estamos como un poco, oh wow, porque es un tema bastante complejo. Sí, lo es. Todo lo que tenga que ver con el cerebro es complejo. Es complejo. Pero siempre escuchamos hablar que si la neurociencia, que si el neurocoaching, que si el neuro esto, neuro otro, pero qué interesante es escuchar cómo realmente funciona el cerebro de un niño en desarrollo y darnos cuenta cómo afectamos ese cerebro sin darnos cuenta, porque el estrés tóxico, por lo que estamos escuchando de ti, sin darnos cuenta, exponemos a nuestros niños y a nuestro adolescente a ese estrés. Me gustaría empezar. ¿Cómo puedo identificar si un niño o un joven está sufriendo de estrés tóxico? Hemos hablado que el estrés tóxico puede ser un abuso sexual, abuso emocional, ambientes de un estrés excesivo, pero ¿cómo yo identifico? ¿Cómo yo distingo entre es una etapa normal del adolescente, está bajo un estrés normal, como hablábamos ahora, y cómo tengo que ponerle un ojo a ese alumno, a ese niño, a ese hijo, a ese primo, a ese sobrino, porque puede ser una gente que lo identifique fuera de casa, está bajo un estrés tóxico? Hay que observar, hay que ser observadores muy conscientes. Observar y aceptar, porque a veces observamos, pero no queremos aceptar. Aceptar e intervenir de manera inmediata cuando estamos hablando de estrés tóxico. No podemos ser negligentes cuando se habla de maltrato, de abuso emocional, físico, sexual. No se puede ser negligente cuando vemos la vivencia de un niño dentro de la violencia intrafamiliar. Si bien no podemos ser nosotros, debemos denunciar. Entonces tenemos que observar la frecuencia y la intensidad. Y si hay un adulto mediador. Esas tres cosas nos pueden dar la capacidad de distinguir entre un estrés tolerable y un estrés que puede escalar a ser tóxico. Por ejemplo, la muerte de un padre. Sí, es tolerable, es un estrés tolerable, pero puede escalar a la toxicidad. Sí, porque si el ambiente se convierte en perdimos a tu papá y tu papá. Y sale, y todo el mundo sale, se abandona completamente, todo el mundo se sumerge en su depresión, el niño, sobre todo el niño, el adolescente tal vez un poquito más, pero sobre todo el niño, de 0 a 3 años, es una maquinaria increíble del cerebro. Entonces, no tiene ni la capacidad de autorregularse, ni de entender lo que está pasando, nada. Entonces, lo abandonan totalmente. Hay un tipo de estrés que puede escalar pronto a tóxico. Entonces, esa parte, esa observación y ver si ese tipo de estresores es de esa intensidad, de negligencia, de abuso y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es el sistema? Es muy necesario que observemos un poquito cómo el sistema, qué es lo que pasa en el sistema, qué es lo que se desregula realmente y cómo es que funciona el estrés. Cuando una persona está dentro de este contexto, qué es lo que está pasando en ese cerebro. Ya hablamos de que sea un estrés frecuente, intenso y toda esa parte. Y en la niñez y sobre todo en la adolescencia, por ser etapas sumamente vulnerables, es que tenemos un sistema en nuestro cuerpo diseñado para manejar altibajos. Ese sistema se llama el eje HHA, que es el regulador principal del estrés. Lo que pasa es que tenemos un estímulo estresor
inmediatamente una estructura que se llama la amígdala, que sirve como voz de alarma. Cada vez que nosotros tenemos miedo, nos estresamos, pasamos algo, porque la amígdala percibió algo, no es la amígdala de la garganta, es una amígdala subcortical de nuestro cerebro, una estructura súper pequeña, pero que inmediatamente dice al cuerpo, hay peligro, alerta. Entonces el hipotálamo es otra estructura que la amígdala le da esa señal y secreta hormonas. El hipotálamo secreta hormonas y va a otra parte que secreta otro tipo de hormonas. Entonces ese tipo de hormona baja inmediatamente arriba de nuestros riñones. De aquí es que sale el cortisol, de la glándula adrenal se llama, y secreta glucocorticoides, que es lo que se llama el cortisol. El más común de los glucocorticoides es el cortisol. Entonces en casos normales, cuando el estrés baja, y para evitar daños en la presencia del cortisol, el cuerpo lo que hace es que activa un mecanismo de recogida para que el cuerpo vuelva a su equilibrio. O sea, la amígdala hizo todo el lío, se destapó el cortisol. Hay un lío allá adentro. De todo. Se destapó el cortisol, inmediatamente vienen estructuras como el hipocampo, la parte frontal, y dicen, ya se acabó, todo tranquilo, baja. Todo el mundo baja, todo el mundo se calma, y vuelve, y el sistema se regula. Ahora, ¿qué pasa? Si la amígdala está todo el tiempo, hay peligro, hay peligro, hay peligro. No hay descanso. Y en las glándulas adrenales todo el tiempo está cortisol, cortisol, cortisol. Por eso me hablo de la intensidad y de la frecuencia, porque no hay chance para que el mecanismo del cuerpo haga esa recogida y diga, bájese todo el mundo. Entonces, esa recogida se hace con la intervención inmediata. Entonces, sin darnos cuenta, a eso es que sometemos a los niños y adolescentes. Y después nos preguntamos qué es lo que le pasa. Por eso digo que la pobreza es sumamente vulnerable a este tipo de estrés, porque los es muy común. En pobreza, claro, están expuestos a muchas situaciones muy común. Que no les permite regularse. O sea, como tú decías ahorita, niños que no tienen alimento, eso es un estrés. Y la mamá está estresada también. De hecho, me voy más profundo. Existe evidencia animal de que cuando la madre embarazada, está sometida al estrés tóxico, o sea, al abuso emocional y físico, a un problema mental, al divorcio, a la ansiedad, a la falta de apoyo social, a la depresión, genera cortisol su cuerpo. Y este cortisol se ha visto en evidencia animal que puede pasar la placenta. Y empezar desde el feto a regular o a desregular el sistema, cómo el sistema del estrés funciona. Hay bebés estresados y hay estudios de eso. Pues ahí está. O sea que hasta la madre tiene que cuidarse del estrés tóxico. Hablamos ahorita un poquito, pero me gustaría que rescatemos para ir cerrando nuestro tema. ¿Tiene recuperación el estrés tóxico luego de ser identificado? Claro que sí, tiene recuperación siempre y cuando se haga, o no siempre y cuando, pero mientras más temprano se haga la intervención, tiene su reposición. ¿La intervención debe ser psicológica o psiquiátrica? Ambas. ¿O ambas? Muy probable ambas, sobre todo psicológica, y tiene que ser un acompañamiento constante psicológico. Entonces, los niños que vemos constantemente afectados de eso, muchas veces posteriormente, afecta estructuras cerebrales esenciales para la memoria. Se ha hallado el volumen de algunas estructuras cerebrales que es más chiquito en niños que han sido víctimas del estrés, de la corteza prefrontal, que es la inhibición de la conducta. A veces vemos un niño hiperactivo, tan común en los niños en la pobreza, y decimos qué es lo que pasa, muy probablemente eso es lo que ya ha pasado. Muy bajo nivel intelectual, muy bajo razonamiento, muy baja memoria, muy baja capacidad de aprendizaje, todo eso. Afecta corteza prefrontal, cuerpo calloso, la amígdala, lo hace vulnerables a muchísimos tipos de problemas en la adultez que a veces no sabemos la respuesta. Está ahí. Sí me gustaría volver a aclarar, lo hemos aclarado en todos nuestros bloques y es importante aclararlo. Sí. No quiere decir que los niños y adolescentes no puedan pasar estrés. No, el estrés es necesario. Es importante. Siempre y cuando sea positivo y moderado. Exacto, no. Y estamos teniendo una tendencia de que mi hijo no puede llorar, mi hijo no puede sufrir, mi hijo no puede esperar. Si eso no se da, no hay aprendizaje en la corteza prefrontal.
no hay un desarrollo aquí. Si el papá no ayuda a desarrollar esa corteza prefrontal, ¿con qué? Con los límites, con ser autoridad, con posponer los deseos, con manejar su impulsividad. Exacto, yo quiero pizza, llama. No hay pizza, hoy es lunes, hoy no se pide Eso pizza. ayuda a o que mami, papi, esto, hoy aquí no pueden adelante, comprar que no pizza. está desarrollado, Ujú. entonces se autorregule y Ujú. aprenda, se molde. No, y eso se Ellos no interviene pueden hasta el solos. saber esperar, ¿eh? Porque Ellos no pueden solos, no es Exacto. propio Porque de su etapa del desarrollo. tenemos que aclarar que tenemos una generación subiendo que todo es a un clic. O sea, mami, papi, transfiéreme, clic. Quiero llamar a fulano, a un clic. Quiero ir al cine, busco en cine.com. Entonces, o sea, esto todo es un clic. no hay Entonces, aprendizaje, no hay regulación. exacto. Entonces, el cerebro no está entendiendo que hay que esperar, que de manera natural las cosas no están a un clic. Entonces, lo quiero aclarar porque también esta información la cogemos, es una información valiosa, es una información súper interesante el tema del estrés tóxico, pero tenemos que tener cuidado, irnos al extremo. Ay, Camila Sí, Hasbun, no podemos sacar las cosas de contexto. Sí, Camila Hasbun acaba de llegar de Colombia y dice que los niños no pueden llorar. Sí, los niños sí pueden llorar. Que los adolescentes no pueden esperar. Sí, tienen que esperar. O sea, eso es parte del aprendizaje socioemocional. Sí, hay que aclararlo. Camila me decía en la pausa que es importante. ¿Qué hago con toda esta información que estoy recibiendo? Bueno, como tú decías, Sofía, esa parte es totalmente importante, la de hacer esa distinción. Entonces, lo que no nos podemos, vuelvo y repito, lo que no nos podemos quedar tranquilos es con cuando hablamos de un abuso emocional, de un maltrato, de una negligencia. Todo ese asunto trivial de la adolescencia es totalmente normal, lo que el padre tiene que ayudar al hijo. Ahora, con relación al estrés tóxico, prolongado, intenso, maltrato, abuso, ¿qué hacemos? Una relación de padre e hijo, de apoyo, comunicación, de controlar, de regular el sistema del cortisol. O sea, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que el sistema de nuestros hijos, de los hijos, se desregule de manera constante. Tenemos también que ser portadores de esa información. Todo maestro, todo padre, toda persona que trabaja en estancias infantiles, todas las personas en nuestro gobierno que están atendiendo a la primera infancia necesitan saber esta información, necesitan conocer esta información. ¿Por qué? Porque motiva, porque no nos hace ignorantes con relación al tema y sabemos que tenemos una responsabilidad social de bajar los niveles de estrés tóxico de nuestros estratos sociales. Tenemos que poder afectar las políticas públicas de educación en la primera infancia y ser nosotros mismos los reguladores del estrés en la niñez. Como adultos responsables. Camila, rápido, 2 recomendaciones para padres con relación al estrés. 2 recomendaciones para padres para estrés. Aparte de lo que hemos dicho, de dar amor, validar, dar cariño, apoyar, regularnos nosotros para que el niño pueda aprender a regularse. Bueno, con relación al estrés depende mucho realmente del padre, pero realmente es repetitiva la información. Yo diría que igual, el padre entienda, conozca el estrés o no el estrés, el cerebro en la adolescencia, cómo funciona, conozca la etapa en la que el hijo, ya científicamente hablando, está. Entonces se concientice de eso y lo entiende y puede empatizar ya de una manera más cognitiva y consciente con él. La empatía es muy importante. Vamos a escuchar rápido 2 audios de 2 chicas adolescentes de qué ellas entienden qué es el estrés y cómo ellas se regulan. Okay. En esta etapa de mi vida me estresa que junto a los trabajos del colegio y aplicaciones de universidades no me da tiempo para nada, y para quitarme el estrés hago ejercicio y organizo mis actividades para así tener tiempo. A mí me estresa el no tener tiempo de hacer todo lo que quiero y el no saber organizarme. Siento que no me da el tiempo para hacer nada y vivo constantemente completando trabajos uno tras de otro. Para desestresarme, me siento en mi cuarto y escucho música y veo series. Bueno, como ustedes pueden escuchar, realmente estas son 2 jóvenes que el estrés es algo cotidiano de la vida diaria. Es simplemente ellas van a necesitar un poquito de guía de cómo manejar ese estrés. Camila, quiero darte las gracias por habernos acompañado. Ha sido un programa maravilloso, me ha encantado.
Vamos a ver si hacemos un taller junto a ti para aprender Sí. de ese estrés tóxico y, como tú dices, ver cómo podemos llevar ese mensaje a nuestra sociedad y hacer de nuestros hogares lugares más tranquilos, más empáticos, más entender un poco más a nuestros jóvenes sobre todo, porque todavía los niños yo creo que sí, que son más añoñados, pero los adolescentes son menos entendidos. Muchísimas gracias. Y antes de ir a nuestra pausa, con todo este tema de estrés, señores, vamos a mencionar que el Supermercado Nacional tiene una promoción que se llama Travesía Gastronómica. Entonces, por cada 1,500 pesos que consumas en el Supermercado Nacional, tienes la oportunidad de irte, de ganarte un viaje a España, Italia, México y Estados Unidos. Entonces, ustedes saben que tenemos que ir para el Supermercado Nacional a botar estrés. Entonces, nada, muchísimas gracias, Camila. Siempre un placer. Tú tienes redes, me mencionaste, Sí. si tú quieres menciónalas. Mis redes son de Neurospace. Yo subo temas relacionados con las neurociencias aplicadas a educación y de pruebas psicométricas, que es lo que hago de manera profesional, así como charlas y talleres relacionados al tema. del Chulísimo. neuro. Estén atentos a las redes de didáctica, que estaremos invitando a Camila para una próxima Qué bueno. charla o taller, porque es un tema bastante interesante. Vamos a una pausa y no se vayan. Supermercados Nacional presentó Bienvenidos a este viaje lleno de sabor, donde recorreremos el mundo alrededor de tu mesa. Abróchese los cinturones y déjelos un chin flojitos, porque vamos a probar lo mejor del mundo en esta Navidad. Al comprar productos de todo el mundo, ganas viajes a experiencias culinarias extraordinarias en diferentes destinos. Por cada 1,500 pesos que compres, generas boletos con los que podrás participar. Conoce el mundo desde tu mesa esta Navidad con Travesía Gastronómica del Nacional. Buen viaje. Have a great trip. Buon viaggio. Io Tapi. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Recibe tus remesas en el Popular y gana. Por cada remesa que recibas participas para ser uno de los 100 ganadores de viajes, electrodomésticos, compras en supermercados, computadoras, celulares y muchos premios más. Recibe más cerca lo que te envían de lejos con Remesas Popular. Bases del concurso y más información en popularenlinea.com/remesas. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Este segmento es presentado por IMCA, Implementos y Maquinarias. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Le damos las gracias a IMCA por este segmento que siempre nos apoya y apoya todo lo relacionado a la educación. Terminamos un programa maravilloso. Recuerden que lo pueden escuchar por Spotify, YouTube, SoundCloud y en nuestras redes y iTunes. Ahora le damos la bienvenida a Ana Newman de Universal, Seguros Universal, y Jennifer Nivar de CCN, que nos traen una oferta muy atractiva, el anuncio de una oferta. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por tenernos aquí. Ay, muy contenta. Y el Supermercado Nacional también, que nos apoya. Cuéntenos un poquito qué vienen a traernos. Mira, más que una oferta, es una alianza que ha hecho Centro Cuesta Nacional con el Grupo Universal. ¿Para qué? Para, por un lado, poder ampliar la oferta, ya eso Jennifer entrará un poco más en detalle, y por el lado del mundo del seguro, porque Universal, el Grupo Universal, abocado dentro de uno de sus pilares estratégicos, busca la masificación del seguro en República Dominicana. Entonces, nosotros hemos encontrado un aliado extremadamente valioso en Centro Cuesta Nacional y hemos firmado esta alianza para la comercialización de seguros masivos en sus plataformas.
Así es, tal y como Ana nos explica, nuestra visión es mejorar la calidad de vida de las familias en República Dominicana. Y qué mejor forma de garantizar y darle fácil acceso a todas las familias dominicanas que son nuestros clientes a estos seguros que van a brindarle protección y van a brindarle tranquilidad ante cualquier eventualidad de salud, asistencia en el hogar o cualquier eventualidad funeral, es decir, de algún familiar que fallezca. Eso iba a preguntar, que ¿a qué se refiere como un seguro masivo? O sea, que... Sí, son seguros de fácil colocación y que tienen un fin específico. Okay. Ejemplos son de los 6 productos que nosotros tenemos colocados a través de la plataforma de en CCN Servicios. Puedes encontrar, ir a un supermercado nacional o un Jumbo para adquirir un seguro de salud para los empleados domésticos. Okay. ¿Quién en este país no tiene un empleado doméstico? Esos son parte de la familia de uno. De los beneficios que uno quiere darle. Y no todos tienen acceso a la salud. Entonces, estos son planes voluntarios que dentro de toda la red del Plan Básico de Salud de ARS Universal tienen coberturas de consultas ambulatorias, de internamiento, de seguimiento, de médicos prestadores a nivel nacional, de laboratorios, emergencias al 100%, internamiento. Ese es un plan sumamente completo. Pero de igual manera, tenemos planes orientados a servir como complemento para la mujer que tiene algún plan de salud o que no tiene ningún plan de salud y puede verse sufriendo una enfermedad catastrófica como es un cáncer propio de la mujer. Entonces, ¿la solicitud se hace directamente o en los supermercados Nacional o en Jumbo? La solicitud se hace en los centros en CCN Servicio, ubicados en los supermercados Nacional y Jumbo. Es sumamente fácil y seguro y rápido. Okay. En aproximadamente 10 minutos, usted se dirige al agente de servicio que está en esa ubicación y le entrega su cédula y la tarjeta de crédito con la que va a realizar el pago. ¿Son pagos mensuales, pago anuales? Hay pagos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. O sea que hay facilidad de pago por igual. Hay facilidad de pago, correcto. No, pero está buenísimo. Y muy importante, es un sistema que almacena la información, pero al que la gente no tiene acceso como tal para ver un mecanismo Inclusive de pago. La persona que está alimentando el sistema no puede ver la información luego de que ya la ingresa al sistema. La ingresa. ¿Y hasta qué edad se pueden solicitar esos seguros? La mayoría de estos seguros se deben de solicitar antes de los 65 años. Es entre 18 y 65 años para ser contratante. Hay beneficiarios que no tienen que ser ya mayores de edad, porque hay planes que te aceptan beneficiarios como niños, ejemplo, y te vuelvo y te pongo el mismo ejemplo del plan de salud doméstica. Si la empleada tiene un niño y el niño es menor de edad, obviamente, pues se puede colocar como dependiente y que la persona reciba el mismo beneficio del seguro. Me imagino que este tipo de seguros tiene un costo menor quizás a pólizas ya que incluyen otras cosas, ¿verdad? Es correcto, son planes que van desde los 35 pesos mensuales, es correcto, hasta el más costoso, que es el plan de salud, que es 625 pesos mensuales. Ay, pero están súper interesantes. Bueno, queremos darle las gracias a ustedes por haber venido, a Jennifer Nivar de CCN, Ana Newman de Universal. Ya saben que pueden dirigirse a los centros de servicio de los centros CCN Nacional, que están ubicados en Jumbo y en los supermercados. Tienen que llevar cédula, ¿verdad? Sí. Vamos a repetir requisitos. Cédula, tarjeta de crédito y básicamente eso. Y ahí le explican básicamente sus necesidades. Está súper interesante esta alianza que hacen CCN y ARS Universal. Muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente tenemos que despedirnos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes. Este segmento fue presentado por